Todo listo para la final de los 4 grandes del baloncesto universitario en los Estados Unidos. Duelo en la cumbre del ciclismo mundial para el verano que se avecina. Puebla será la sede de la serie final de los 8 grandes de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Jannik Sinner se corona en el torneo de tenis de Miami. NBA a la venta, Portland tendrá nuevo dueño. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. En esta oportunidad intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el deporte ráfaga, el baloncesto, el básquetbol, como gusten ustedes denominarle. Pero antes de ir a todos esos temas, los gráficos, las estadísticas, las entrevistas, permítame hacer un comentario a propósito de la actualidad que se vive, pues prácticamente en todos los mentideros deportivos hoy, no solamente de México, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Los contrastes enormes que son concomitantes a cualquier competencia deportiva. ¿Y a qué me refiero? Mientras unos celebran, otros están prácticamente al borde de la tragedia. Y por supuesto, todos ustedes estaban enterados de que en estos días recientes, en esta jornada, se celebraban los partidos de la llamada repesca, del denominado repechaje, de cara a conseguir uno de los 6 últimos boletos que quedaban para la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México a partir del próximo mes de junio de este mismo 2026. Y en términos estrictamente estadísticos o anecdóticos, si ustedes lo quieren ver así, de los 2 equipos que de CONCACAF habían alcanzado esa instancia del repechaje, bueno, pues los 2 han quedado eliminados. Primero Surinam y finalmente el día de hoy el equipo de Jamaica, que cae ante la República del Congo por la mínima diferencia, y con ello los africanos se clasifican a la Copa del Mundo. Y por la otra parte en Europa, pues un tremendo drama. Por supuesto que uno de los grandes, ¿qué podríamos decir?, animadores, por lo menos en términos de la expectativa que siempre genera, era la selección italiana, que lamentablemente no ha tenido una buena presentación a lo largo de todo el proceso clasificatorio, y ahora que tenía el cotejo ante el representativo de Bosnia-Herzegovina, forzaron la definición del partido y desde luego de la clasificación mundialista hasta el lanzamiento de la pena máxima. Pero bueno, pues sucede que también en esa instancia, ya en esa fase, los italianos volvieron a mostrarse muy erráticos, y entonces, mientras en Roma hay una enorme tragedia, en Sarajevo, la capital de lo que fue en algún momento, en términos de geografía política, la antigua Yugoslavia, hoy capital de Bosnia-Herzegovina, la celebración es absolutamente ruidosa. Están clasificados a la Copa del Mundo y en consecuencia, pues por supuesto que están tremendamente alegres. Digamos, en otras latitudes, en otras geografías, bueno, la República Checa enfrentaba a Dinamarca, y algunos dirán, pues, ¿qué trascendencia tenía ese encuentro? Para los aficionados en México y particularmente para el cuerpo técnico del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol que encabeza Javier El Vasco Aguirre, era determinante, porque quien saliera victorioso de ese compromiso inmediatamente quedaba integrado en el grupo en el que está ya ubicado también el conjunto tricolor. Y en esta circunstancia, bueno, pues también por la vía de los penales, el equipo de República Checa, bueno, pues vence al equipo de Dinamarca, y serán los checos quienes tendrán que enfrentar en esa primera fase eliminatoria junto a Sudáfrica, por supuesto Corea del Sur y ahora la República Checa, al conjunto de la Federación Mexicana de Fútbol. Algunos aficionados muy avesados en materia de estadística y particularmente con la memoria muy fresca, recordaban imaginen ustedes, ni nuestra realizadora y menos nuestro productor había nacido, Campeonato Mundial de Chile 1962, ¿ya andaban ustedes por este planeta?
No estaban ni en proyecto, con eso les digo todo. Bueno, en aquel entonces, la primera victoria del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol en una justa mundialista. Enfrentan allá en Viña del Mar al equipo de Checoslovaquia, que así era conocida esa geografía política en aquel momento. Un equipo que además habría de llegar a disputar la final ante Brasil de esa Copa Mundial de 1962. Y resulta que los tricolores vencen a Checoslovaquia, reitero, en esa circunstancia de 1962, 3-1, que curiosamente fue el mismo marcador con el que los brasileños superaron a los checoslovacos en esa finalísima de 1962. Así es que son, bien podríamos decir, los contrastes de esta circunstancia, y vamos a estar a lo largo del programa entregándoles el reporte que está sucediendo con el equipo de Bolivia que enfrenta a Irak en el último partido de esta jornada, y también van a la instancia del repechaje. Quien consiga la victoria en ese cotejo estará clasificado automáticamente a la Copa del Mundo del 2026. Así es que ha sido una jornada verdaderamente intensa, muy emotiva, y a título de consuelo algunos dirán: oye, ¿y qué pasó con el partido entre los tricolores y la selección de Bélgica? Hay que recordar que el equipo europeo hace apenas unos cuantos días atrás le pasó por encima, avasalló, humilló, vapuleó, goleó al equipo de las Barras y las Estrellas allá en la Unión Americana, 5-2. Este partido se disputó, se desarrolló entre tricolores y la selección de Bélgica en el llamado campo de El Soldado, allá en la ciudad de Chicago, Illinois, el Soldier Field, que todos sabemos es la casa que originalmente alberga o es la sede de los partidos de la NFL de los Osos de Chicago. Bueno, el cotejo ha terminado empatado a un gol, una anotación con una colaboración poco más o menos determinante, podríamos decir, de la saga y del portero europeos. Anotación con una, ¿qué podríamos decir? Con un remate muy oportuno de Jorge Sánchez, y el equipo mexicano se fue adelante. Después los del viejo continente habrían de empatar el partido, pero lo que me llamó la atención es cómo cabecearon la circunstancia del gol o de la anotación del equipo mexicano algunos medios de comunicación, particularmente vinculados con la empresa que tiene su sede en las calles de Chapultepec 18, en la capital de la República. Golazo a balón parado de Jorge Sánchez. Cualquiera imaginaría en un cobro de tiro libre, superó a la barrera, la incrustó en el ángulo superior. No, fue un rebote. El arquero ni los zagueros de Bélgica alcanzan o atinan a despejar el tiro de esquina que había llegado al corazón del área chica. La remata Jorge Sánchez, pero yo no le veo el golazo por ninguna parte. ¿O es que ya hasta ese término lo hemos devaluado tan bien, con tal de seguir llamando la atención de los escasos aficionados que siguen pendientes del equipo de Javier Aguirre? Reitero, a título de consuelo, algunos dirán: bueno, al menos al equipo de Javier Aguirre no lo golearon como a los gringos. Una jornada, ya les decíamos, muy intensa en materia balompédica, pero nosotros después de ello nos vamos a ir con todos los temas a propósito del deporte ráfaga. Por ahora no hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Como ha sido la historia a lo largo de décadas, el Torneo Nacional de Baloncesto Universitario en la Unión Americana, tanto en la rama femenil como en la varonil, nos han obsequiado grandes sorpresas. Casi con certeza, la más llamativa de los días recientes ha sido la victoria en la rama varonil de los llamados Huskies de la Universidad de Connecticut sobre los Demonios Azules de la Universidad de Duke, con una canasta en los últimos segundos del encuentro. De este modo, quedaron ubicados los 4 conjuntos que estarán en la ciudad de Indianápolis para buscar el título colegial, además de UConn, la Universidad de Illinois, así como Michigan y la Universidad de Arizona.
En lo que corresponde a la rama femenil, la serie final se efectuará en la ciudad de Phoenix, Arizona, en el sur de los Estados Unidos, en donde deberán comparecer las escuadras de la Universidad de Texas, la de California en Los Ángeles, además de la Universidad del Sur de Carolina y las chicas de la Universidad de Connecticut. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues para siempre continuar con el intento, con la tentativa de intensificar la interactuación entre ustedes y todos nosotros, vamos con la pregunta encuesta de esta noche, que tiene que ver otra vez con un tema balompédico y que ha llamado, digamos, en alguna medida poco más o menos acentuada, a cierto escándalo allá en el sur del continente. Todos recordamos los acontecimientos trágicos del partido correspondiente a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, debo decir, entre la Universidad de Chile y el conjunto Independiente de Avellaneda, que es una comunidad en la geografía metropolitana del Gran Buenos Aires, allá en la capital argentina. Bueno, les presentamos aquí esas imágenes que eran verdaderamente terribles y que trascendieron lamentablemente en todos los servicios informativos del planeta. Con ese antecedente, ahora los dirigentes de CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Balompié, que encabeza el paraguayo Alejandro Domínguez, pues han decidido que para el partido de la Copa Libertadores de América entre la Universidad Católica, allá en Santiago de Chile, y el equipo de Boca Juniors, no se va a permitir el ingreso de los seguidores de Boca Juniors, que por supuesto han montado en cólera, impulsados, incentivados, motivados, catapultados, debo decir, por los medios de comunicación allá en la capital bonaerense, que se sienten absolutamente ofendidos, mancillados, casi degradados, porque no les han dado al menos los 2,000 boletos que por reglamento los equipos visitantes deben recibir para los partidos correspondientes a la Copa Libertadores de América. Entonces, con este contexto, la pregunta ¿es justa la prohibición para que los seguidores de Boca Juniors asistan a Santiago de Chile para el partido ante la Universidad Católica? Comuníquese con nosotros, denos su opinión, sí o no está de acuerdo con esta prohibición estrictamente argumentada desde la seguridad, para que los aficionados o los pretendidos seguidores de Boca Juniors no puedan ingresar al estadio al remozado estadio, por cierto, de la Universidad Católica allá en Santiago de Chile. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión. Ya me están aquí entregando la actualización del partido que se está disputando entre Bolivia e Irak, allá en la Sultana del Norte, y el marcador ya se ha movido. El equipo asiático, el equipo iraquí, un gol, el equipo boliviano no tiene anotaciones, así es que Irak está adelante en el marcador por ahora. La gran pregunta con este marcador es, ¿qué va a hacer el señor Donald Trump? Va a tener al equipo iraní, que por cierto ya confirmó Gianni Infantino que la selección de Irán sí acudirá a la Copa del Mundo del 2026, que ya el gobierno de los Estados Unidos le dio plenas garantías a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, es decir, al señor Gianni Infantino, de que los iraníes van a contar con toda la seguridad para que no haya ninguna clase de incidentes durante su participación en la cita mundialista. Hay que recordar que la selección de Irán tiene como sede la ciudad de Los Ángeles, donde hay una numerosa comunidad iraní que seguramente estarán apoyándolos ruidosamente durante los partidos de la Copa Mundial del 2026. Pero si el marcador del partido entre Irak y el equipo de Bolivia se mantiene, bueno, pues van a tener también allí a los iraquíes en territorio norteamericano. ¿Qué va a suceder?
y qué va a pasar en materia de seguridad, sobre todo porque el conflicto bélico en Medio Oriente se mantiene supuestamente en estos días recientes. Ya ambas partes, es decir, Estados Unidos e Israel, y por el otro, en el otro extremo, el gobierno de la República Islámica de Irán, han manifestado, por lo menos a través de los medios de comunicación, su deseo de aproximar ambas propuestas y alcanzar, si es posible, un periodo de paz. Todavía no hay acuerdo, no han alcanzado ese convenio que todo mundo desea, que ya por favor detengan ese conflicto bélico, y entonces en ese contexto se está dando la participación en la Copa Mundial del 2026 de la selección de Irán, y perteneciente también a esa geografía, allá en el Golfo Arábigo, bueno, pues nada más y nada menos que el equipo también de Irak, que hasta ahora o en este momento estaría calificado a la Copa del Mundo del 2026. Por ahora no hacemos más comentarios, hacemos una breve pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Un comienzo tal y como lo esperaban los aficionados, en donde los ciclistas favoritos comienzan a imponerse y a dictar el ritmo del pelotón internacional, es lo que hasta ahora ha estado ocurriendo en los primeros compases del calendario para los profesionales. Tadej Pogačar y más recientemente Jonas Vingegaard han ratificado su condición de mandones en materia de ciclismo por etapas, y la cita para el próximo verano en el Tour de Francia ya es esperada con gran ansiedad por los fanáticos. Ciertamente Pogačar goza del suéter arcoíris que lo identifica como el número 1 del orbe, pero el competidor danés pretende arrebatarle esa condición, más aún después de su victoria en la versión 2026 de la Vuelta a Cataluña. En estas condiciones, todo parece dispuesto para que en el Tour de Francia, prueba por excelencia del ciclismo de paga, se defina de manera nítida quién de estos dos contendientes merece el reconocimiento de ser el mejor del mundo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se han movido los porcentajes en esta jornada absolutamente balompédica. Es justa la prohibición para que los seguidores de Boca Juniors no puedan acudir al partido ante la Universidad Católica allá en Santiago de Chile. El 75% dicen que sí, el 25% dicen que no. Hay que recordar que los argumentos de Conmebol y por supuesto del club de la Universidad Católica tienen que ver con la seguridad, por intentar garantizar el tránsito, digamos, poco más o menos normal o convencional de un partido de fútbol correspondiente a la Copa Libertadores de América. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Pues vamos a nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. El diario de los deportistas, dice: Dios aún es redondo. A 20 años de su emblemática obra, Juan Villoro charla en exclusiva con El Sol de México sobre los héroes numerados, libro donde retoma su pasión desde una visión crítica a la industria del fútbol. Bueno, pues ya todos sabemos que Juan Villoro es un prolífico autor, un prolífico escritor mexicano, cuya una de las pasiones es precisamente el balompié, y de ello se ha ocupado el diario de los deportistas, El Esto, en esta jornada. Vamos a revisar el resto de las publicaciones. Cancha.com dice: a convencer. Bueno, pues muy convencidos que digamos, pues no, más bien tómenselo a título de consuelo. No los golearon los belgas como apalearon a los norteamericanos, a los estadounidenses. Uno para México, uno para Bélgica, allá
en la ciudad de Chicago. Y en el cintillo superior dice en el cintillo superior, la hora de la verdad, Jamaica y la República Democrática del Congo se juegan el ansiado boleto al Mundial 2026 en la ciudad de Guadalajara. Ya les hemos comentado, el equipo de África, de la República del Congo, está clasificado después de superar a Jamaica allá en el estadio que construyó Jorge Vergara en la capital jalisciense, y de ello se ocupó cancha.com. Adrenalina, la sección de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, dice: definen boletos los últimos clasificados, el duelo entre Dinamarca y la República Checa. Ya sabemos que la República Checa los venció a los daneses en penales y será rival de México en la primera fase eliminatoria de la Copa del Mundo del 2026. Y dice en la columna de la izquierda, un encuentro amistoso, máximo trofeo. Gianni Infantino tuvo un desayuno con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. Bueno, pues ahí están, ahora son todos sonrisas. Ojalá que así sigamos hasta que concluya y mucho más allá la cita mundialista del 2026. El diario de circulación nacional Ovaciones dice: último tren al Mundial, estoy buscando rendimientos individuales. Bueno, pues se pasa, por supuesto, unas películas que jamás estarán en cartelera. Sigue buscando descubrir el hilo negro y el agua tibia Javier Aguirre. Ya todos sabemos que el equipo representativo de la Federación Mexicana de Fútbol está tremendamente limitado y que sortear la primera fase va a resultar verdaderamente heroico, y no se espera mucho más de este conjunto que es tutelado precisamente por Javier el Vasco Aguirre, y de ello se ha ocupado el diario Ovaciones, cuando faltan 72 días, ¿verdad? Vamos en cuenta regresiva. La Afición, el primer diario deportivo del mundo, dice: va a ser un éxito para México. Gianni Infantino emitió un mensaje alentador sobre el Mundial en el país. Sheinbaum invitó a apoyar al equipo tricolor. Bueno, pues una manera de apoyar sería hablar nítidamente, ¿verdad?, de las enormes limitaciones futbolísticas de este equipo, que no despierta ni el entusiasmo y mucho menos la pasión de los aficionados en México. Ojalá que les vaya muy bien en la cita mundialista, pero si nos guiamos por los datos más recientes, pues las expectativas no son muy amplias que digamos, y de ello se ha ocupado la Afición. En la parte inferior, Clara Burugada, la jefa de gobierno de Ciudad de México, promete que todo saldrá bien allá en la capital del país durante la cita mundialista. El Universal Deportes dice: la selección nacional es la prueba final. Pues algunos dirán, pues como no acreditaron porque no superaron a Bélgica, estarían todos reprobados, y algunos, los más optimistas, dirán: bueno, no nos golearon, así es que no hay que perder la esperanza de que en el Mundial le vaya bien al equipo tricolor. Bueno, pues ahí está un sonriente Javier Aguirre, a ver cuánto le dura esa sonrisa de aquí a que llegamos a la justa mundialista. Marca, que se edita ya en la capital española, dice: hoy es fiesta. La 20ª visita de la selección a Barcelona ha levantado una gran expectación. El estadio se llenará para ver a los de Luis de la Fuente. Joan García podría debutar en la que fue su casa. Y están hablando, por supuesto, de los partidos que en esta fecha FIFA, para los equipos ya clasificados, bueno, pues hubo partidos, por supuesto, de carácter amistoso. Y en el cintillo superior, dramático final para Italia. Italia no va al Mundial, no fueron a Qatar, tampoco fueron a Rusia en el 2018. Tercera cita mundialista que se pierde uno de los equipos referenciales del balompié internacional. Los azzurri no estarán en la Copa del Mundo del 2026. Con estos comentarios aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Nos encontramos en plena recta final del calendario regular de la temporada 2025-2026 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, y los equipos ya se perfilan para ocupar una de las primeras 8 plazas y asistir a la serie final.
Para esta ocasión, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, será la institución anfitriona de la llamada final de los 8 grandes del baloncesto universitario de nuestro país. 8 conjuntos en la rama femenina y 8 más en la rama varonil disputarán el trofeo más prestigiado del deporte ráfaga en México y desde luego que se espera una gran cantidad de aficionados en la Angelópolis dispuestos a apoyar a sus quintetas favoritas. Del domingo 26 de abril al sábado 2 de mayo se efectuarán estos encuentros que, como se sabe, son a eliminación directa, lo cual significa que el conjunto que sufre un tropiezo deberá volver a casa de forma inmediata y comenzar a preparar la siguiente temporada. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si los porcentajes se han modificado en lo que corresponde a la pregunta encuesta de esta noche, que es muy sencilla. La Confederación Sudamericana de Balompié prohibió que los seguidores de Boca Juniors ingresen al estadio allá de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Y los porcentajes nos dicen que el 70% de los opinantes están de acuerdo con la prohibición, el 30% dicen no estar de acuerdo con la prohibición para los seguidores del equipo de Boca Juniors. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Se nos acompaña a través de las redes sociales. Por esa vía, háganos saber su opinión. Bueno, pues vámonos entonces con lo que corresponde a la serie final, el Final Four del baloncesto norteamericano, el baloncesto universitario allá en los Estados Unidos, que ya alcanza, digamos, su última etapa. La locura de marzo ya terminó, y no porque ya estemos en abril, sino porque terminaron todos los procesos eliminatorios de este campeonato nacional de baloncesto, tanto para la rama femenina como para la rama varonil, con partidos verdaderamente extraordinarios. Incluso recientemente el triunfo inesperado también habrá que decirlo, del equipo de los llamados Huskies de la Universidad de Connecticut sobre los Diablos Azules de la Universidad de Duke. La Universidad de Duke, instalada ya, ubicada, debo decir, en Carolina del Norte, que es una constante invitada al Final Four y que durante varias oportunidades, incluso cuando su técnico era el señor Mike Krzyzewski, ahora ya retirado, también entrenador del equipo olímpico de los Estados Unidos, bueno, en varias ocasiones la Universidad de Duke se ha coronado. Bueno, pero en esta oportunidad encontraron un hueso muy difícil de roer en la Universidad de Connecticut. Iban ganando, faltando poco más de 4 minutos, se fueron acercando los Huskies a los Diablos Azules y antes de que concluyera el partido, una canasta de último segundo desde casi la media cancha suma 3 puntos para la Universidad de Connecticut y con eso superan a la Universidad de Duke y se instalan por derecho propio precisamente en la serie final de los 4 grandes del baloncesto universitario allá en la Unión Americana. Pero vámonos primero con los resultados de los 8 de la élite en la rama femenina. Ahí tenemos los resultados en pantalla. La Universidad de Connecticut superó a la Universidad de Notre Dame 70 puntos a 52, confirmando que el número 1 de la nación podía tener las condiciones para superar al número 6. La Universidad de California en Los Ángeles también vence a la Universidad de Duke. El número 1 de esa región supera al número 3, la Universidad de Duke, 70 puntos a 58, en un partido que también tuvo una enorme diferencia en el tanteador. Las chicas de la Universidad de Texas superan a la Universidad de Michigan, los Wolverines, los Lobeznos, 77 puntos a 41, una diferencia muy amplia, tendríamos que decir, en el tanteador. Y la Universidad del Sur de Carolina vence a la Universidad Cristiana de Texas, TCU, 78 puntos a 52, y con ello queda ya perfilados los equipos que van al Final Four, que por cierto en la rama femenina se va a desarrollar allá en la ciudad de Phoenix. Y allí están los enfrentamientos. La Universidad de Connecticut va a enfrentar a la Universidad del Sur de Carolina. Me parece muy complicado, digamos,
encontrar un amplio favorito en este encuentro, recordando además que tanto la Universidad de Connecticut como el sur de Carolina se han quedado con la mayoría de los títulos nacionales en los años recientes, así es que francamente, nunca mejor dicho, un partido de auténtico pronóstico reservado. Y en la otra semifinal, la Universidad de California en Los Ángeles, que regresa al Final Four, va a enfrentar a las chicas de los Cuernos Largos de Texas, en un partido verdaderamente vibrante. Ya sabemos que entre californianos y tejanos, por lo menos en el ámbito deportivo, no hay amor perdido, así es que hagan ustedes sus pronósticos, quiénes van a llegar en principio, cuáles de estos 4 equipos van a alcanzar el partido por la final para encontrar a las campeonas de la rama femenina. Y de allí nos vamos con la rama varonil, lo que corresponde a la instancia, a la fase de los 8 de la élite. La Universidad de Iowa pierde los ojos de halcón ante Illinois, 71 puntos a 59. La Universidad de Arizona, los sembrados número 1 de la nación, superan a uno de los grandes favoritos, el equipo de Purdue, 79 a 64. La Universidad de Duke, lo que ya le relatábamos, cae ante los Huskies de la Universidad de Connecticut, 73 puntos a 72. Y los lobeznos de la Universidad de Michigan, los Wolverines, superan ampliamente a los voluntarios de la Universidad de Tennessee, 95 puntos a 62. Y con estos marcadores, pues quedan ya definidas las semifinales en el llamado Final Four, que en la rama varonil se va a disputar allá en Indianápolis, Indiana. Los Huskies de la Universidad de Connecticut, sembrados número 2 del país, ante los sembrados número 3, la Universidad de Illinois, y los 2 campeones divisionales, los 2 campeones de zona, los 2 campeones seccionales, los integrantes del equipo de la Universidad de Arizona van a enfrentar al equipo de la Universidad de Michigan. Particularmente me quedo con la sensación de que el equipo de los Huskies va a tener una buena posibilidad de superar al equipo de la Universidad de Illinois. Y en la otra semifinal, bueno, considero que Arizona, que ha sido líder desde que arrancó la temporada, líder en la locura de marzo y que ya se instaló en el Final Four, puede encontrar las condiciones que le favorezcan para superar al equipo de la Universidad de Michigan. Pues ahí están los marcadores y cómo llegan al Final Four, tanto en la rama femenina como en la rama varonil, en lo que se refiere al baloncesto colegial en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Determinado a recuperar el sitio de honor en la clasificación mundial para tenistas profesionales, el italiano Jannik Sinner se encuentra absolutamente enrachado en las semanas recientes con victorias absolutas en diferentes torneos. Luego de adjudicarse el trofeo de campeón en California, en el marco del certamen de Indian Wells, el diestro raquetista itálico se trasladó hasta la costa del Pacífico en la Unión Americana para tomar parte en el certamen de Miami. Otra competencia que ha convocado a los mejores jugadores del mundo, pero cuyo colofón ha sido de nueva cuenta la coronación del más cercano perseguidor del murciano Carlos Alcaraz. Para nada ha sido sorpresiva la coronación de Jannik Sinner, a pesar de la interrupción, hasta en un par de oportunidades a causa de la lluvia, del encuentro final, en donde ha recibido el trofeo que lo acredita como campeón en el certamen de Miami. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a ver si se han modificado los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche, que es absolutamente pambolera. Le han prohibido a los fanáticos de Boca Juniors en ingresar al estadio de la Universidad Católica en Santiago de Chile para el partido correspondiente a la Copa Libertadores de América, y eso ha desatado un tremendo escándalo allá en la capital argentina. ¿Es justa la prohibición? El 76% dicen que sí, el 24% dicen que no.
¿Cuál es el antecedente? Bueno, pues ustedes recordarán esas escenas verdaderamente dramáticas y además trágicas del partido entre Independiente allí en Buenos Aires ante la Universidad de Chile en el partido de la versión 2025 de la Copa Sudamericana. Bueno, con esos antecedentes, la Confederación Sudamericana de Balompié ha decidido prohibir la asistencia de los seguidores de Boca Juniors al partido en Santiago de Chile. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Se nos acompaña a través de las redes sociales. Por esa vía, háganos saber su opinión. Y vamos del baloncesto universitario allá en los Estados Unidos. Venimos al baloncesto universitario en la República Mexicana. Tenemos aquí los datos y el reporte del Campeonato Nacional de la División 2 en la rama femenil. El partido por el tercer lugar, lamentablemente esto fue absolutamente consuelo porque ya habían perdido, como le llaman los muchachos, el del cruce, es decir, el de las semifinales, porque si hubiesen conseguido victoria allí, automáticamente estaban esos equipos ascendidos a la División 1. En el partido por el tercer lugar, auténticos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México superan al TEC de Monterrey Campus Chihuahua 50 puntos a 35 y se tienen que conformar con el tercer lugar, la medalla de bronce, pero van a seguir la campaña venidera tomando parte en la División 2. Y en la gran final, la Universidad Anáhuac México Sur, Ciudad de México Sur, caen ante la Universidad de Monterrey, los apodados troyanos de la Universidad de Monterrey, 56 puntos a 52, y entonces por eso aparece ahí ya el emblema que se quedan las chicas regiomontanas con el título de campeonas de la División 2, ascienden entonces a División 1, en consecuencia la UDEM, la Universidad de Monterrey, y la Universidad Anáhuac, Ciudad de México Sur. Así es que esto es lo que corresponde ya a la División 2 en la rama femenina. Algunos se preguntarán, ¿y en la rama varonil? Bueno, ese torneo tendrá lugar todavía en este mes de abril, en las postrimerías del mes de abril y los comienzos del mes de mayo. ¿A qué obedece esta circunstancia? Bueno, que todavía hay zonas, todavía hay conferencias en la División 2 de la rama varonil que tienen partidos pendientes y que no han completado su calendario. Desde luego ya sabemos que hay una participación mayoritaria en esa División 2. Tenemos la Conferencia Centro, tenemos la Conferencia Oriente, tenemos la Conferencia Bajío Occidente, hasta completar, y registren ustedes este dato muy bien, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México ha reunido a más de 130 instituciones de educación superior del país, tanto públicas como privadas. Por eso siempre les digo, la liga más importante del baloncesto en México no es Ibacopa, que me disculpen los señores de Ibacopa, tampoco es la G-League, que se juega solamente en la capital del país, y tampoco es la LNBP. La liga más importante de baloncesto en México es la Liga ABE, como le llaman los chicos universitarios, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Así es que bueno, pues estos son los resultados de lo que corresponde a la División 2 y la pregunta obligada, ok, ascienden estos dos equipos de la rama femenina, ¿y cuáles son los equipos que tienen que descender para abrirle espacio a estas nuevas quintetas? Bueno, pues lamentablemente dos equipos del sistema TEC de Monterrey, el Campus Aguascalientes y también el Campus Querétaro, por ahora están en esta circunstancia, lo que aparentemente ya en términos estadísticos y aritméticos es inevitable, es el descenso del TEC de Monterrey Campus Querétaro. Solamente han conseguido 3 victorias por 17 tropiezos. Esa escuadra estuvo convertida en un hospitalillo desde antes de que iniciara la campaña. Sus jugadoras más trascendentes estaban lesionadas y nunca pudieron recuperarse al 100%. En lo que se refiere al equipo de Aguascalientes, el TEC de Monterrey Campus Aguascalientes estaría todavía intentando arañar la posibilidad de evitar el descenso
si es que hay un descuido de la Universidad Vasco de Quiroga, que apenas la temporada anterior había conseguido el ascenso a la División 1, pero por lo pronto y en esta jornada, estos serían los dos equipos que tendrían que descender a la División 2 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Franquicias de carácter deportivo que se cotizan en miles de millones de dólares parecen ser una constante en la NBA, pues en las campañas recientes los Célticos de Boston y después los Lakers de Los Ángeles fueron objeto de operaciones de compraventa por cifras estratosféricas. De hecho, los 10,000 millones de dólares por la compra-venta de los californianos es un récord para cualquiera de los deportes profesionales en los Estados Unidos. Corresponde ahora el turno a los llamados Trail Blazers de Portland, propiedad hasta ahora de los deudos de Paul Allen, quien compró la franquicia en 1985 por solamente 80 millones de dólares y ahora su valor se ha incrementado hasta alcanzar la cantidad de 4.250 millones de dólares. Tom Dundon será el nuevo dueño de la quinteta de Portland y se espera que relance a una escuadra que siempre ha estado destinada a grandes alturas en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Es justa la prohibición de la Confederación Sudamericana de Balompié para impedir que los seguidores de Boca Juniors ingresen al estadio de la Universidad Católica allá en Santiago de Chile? El 68% dicen que sí, el 32% dicen que no. Los argumentos son vastos, amplios y sobre todo muy sólidos. En principio, la prioridad número uno es garantizar la seguridad, la integridad de todos los asistentes a ese partido, y ya sabemos que lamentablemente en términos de antecedentes muy cercanos entre argentinos y chilenos, parece ser que las cosas no marchan muy bien, que digamos. Gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para participar de la pregunta encuesta de esta noche. Corresponder a algunos de sus saludos desde Puebla, Osana Amador. Osana, vamos a estar allá, amenazamos de asistir. Es la final del Campeonato Nacional de División 2 en la Universidad Americana de Tezuitlán, en Puebla, muy cerquita allí de la Angelópolis. Y después, una semana después, la serie final de los 8 grandes en el TEC de Monterrey, Campus Puebla. Nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, ya nos asignó esa tarea y bueno, pues no podemos fallar y vamos a tener que estar allá por territorio poblano. Rubén Chapa también se comunicó para dejarnos saludos. Gracias. Avi Goods también muy amable. Jules Gom también se comunicó. Gilberto Salazar, igualmente saludos, Gilberto. Y Rafa Hurtado también entró en contacto con nosotros. Bueno, vamos a concluir División 1 femenil. ¿Cuáles son los equipos que hasta ahora están ya clasificados? Aparecen con un asterisco. Ya no va a importar lo que sucede en las jornadas que se avecinan. Lo que se podría modificar en un momento dado es la posición en la que van a acudir a la serie final de los 8 grandes. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el TEC de Monterrey, Campus Toluca, el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior de Baja California, el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, y están en veremos la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la quinteta que dirige el entrenador nacional universitario Javier Ceniceros, y el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo, en lo que corresponde a la rama femenina en la División 1 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Y en la rama varonil, ¿cómo marchan las cosas? Bueno, de los equipos que están prácticamente descendidos, la Universidad Autónoma de Chihuahua, los auténticos Dorados, con solamente 4 victorias y 27 tropiezos, y el TEC de Monterrey, los Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Hidalgo, con 5 triunfos y 28 derrotas a lo largo de la campaña regular. ¿Cuáles equipos están ya clasificados para los 8 grandes allá en el TEC de Monterrey Campus Puebla? El TEC de Monterrey Campus
Santa Fe, el equipo que dirige el español Sergio Molina, con 26 ganados y 5 perdidos. Les corta la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, 25 ganados, 6 derrotas. Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla, 24 triunfos, 6 derrotas. El TEC de Monterrey Campus Toluca con 27 ganados y 7 perdidos. Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 24 victorias, 8 derrotas. Y están todavía en veremos los Halcones de la Universidad Interamericana de Puebla, que dirige nuestro buen amigo el doctor Manuel Ordaz. Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los propios anfitriones, el TEC de Monterrey Campus Puebla. ¿Se imaginan ustedes una final de los 8 grandes sin el equipo anfitrión? Sería casi trágico, ¿verdad? Pero quedan algunas jornadas. Ojalá que les vaya bien a los borregos salvajes del TEC de Monterrey Campus Puebla y que consigan asegurar una de las 3 plazas que quedan disponibles, porque los otros 5 boletos ya están asegurados. A ver qué sucede y qué es lo que opinan los equipos que vienen empujando desde posiciones secundarias, que por supuesto también desean estar allí en la serie final de los 8 grandes en el TEC de Monterrey Campus Puebla. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.